Y lo dicho, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de este entendimiento, este preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted póngale la denominación que quiera, lo cierto es que avanzamos en un terreno de negociaciones un pasito más allá de lo lento que venía, ¿no? Este trámite de hace ya 2 años de la Argentina con el principal organismo financiero internacional. Pero para leer la letra chica, que es la que nos está faltando, para entender un poco por dónde vamos a dialogar hoy con una especialista, me refiero a la economista Diana Mondino. Diana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por acompañarnos hoy. Y te pregunto, en primera línea, ¿qué conclusión sacás de este anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán en torno a este entendimiento con el Fondo Monetario? Bueno, si me dejas empezar con un chiste viejo, en realidad no hemos avanzado. Hemos dado un pasito atrás, porque estábamos al borde del abismo. Así que si hubiéramos dado un paso adelante, nos caíamos. Afortunadamente, prevaleció la cordura y Argentina reconoce que tiene que pagar sus deudas. El Fondo Monetario reconoce que tiene que ayudar a Argentina a pagar sus deudas. Y entonces esto, que todavía no es un acuerdo, es solamente, digamos, lineamientos básicos para poder llegar a un acuerdo, hizo que Argentina pague un importe de 700 y pico millones de dólares que debía el viernes, más un poquito más que es ahora a principios de esta semana, y continuamos trabajando con el fondo. Hay muchos temas para discutir. Yo no soy una experta en el funcionamiento del fondo, pero sí entiendo bastante de todo el tema de funcionamiento en general de mercados crediticios. Y aquí lo que está haciendo el fondo es, no solo daría, todavía no hay nada seguro, pero daría bastante más plazo, sino que además espera a que se vayan cumpliendo ciertos pasos o etapas intermedias, que son básicamente los lineamientos de déficit fiscal y de financiamiento del Banco Central. O sea, son todas cosas positivas. Ninguna me encanta, porque ninguna es, wow, cambiamos Argentina de cuajo, pero las pocas cosas que se saben, casi todas, no todas, casi todas son, a mi juicio, muy positivas. Mencionabas el tema del financiamiento, ¿no? La emisión monetaria, básicamente la asistencia que el Banco Central le da al Tesoro, y esas metas que se establecieron en llegar a un 0% de acá a un par de años en adelante, puede ser la forma en que la Argentina logre dejar atrás esta etapa de inflación creciente que está teniendo. Puede ser esa una de las razones por las cuales podamos esperar un futuro un poquito menos apremiante en materia de inflación. A ver, es condición necesaria, pero no suficiente. Es indispensable dejar de emitir más, sobre todo si no hay más producción. O sea, si Argentina creciera, podría absorber más cantidad de pesos, pero justamente tenemos un problema de crecimiento muy grande. Y de todas maneras no es... viste que el ministro estaba muy contento porque dice que el Fondo Monetario reconoció que la inflación era multicausal. Bueno, sí. Aquí en Argentina lo que tenemos es un zafarrancho en todo lo que son precios relativos. Básicamente, lo que estamos subsidiando energías y transporte. O sea, esos precios tendrían que subir hasta alcanzar por lo menos condiciones para que las empresas no quiebren, condiciones mucho mejores, ir corriendo de atrás a la inflación que hemos tenido estos últimos años. Entonces, a su vez, eso alimenta bastante más problemas, y sobre todo con un tema de fiscal tan restringido como tenemos ahora, tan restringido. Bueno, eso es recesivo, porque lo que gastás lo que vayamos a gastar en una mayor factura de luz o de electricidad o comunicaciones o transporte, y es menos que podés gastar en otras áreas. Entonces, acá hay varias cosas. De todas maneras, el punto de financiamiento del Banco Central, que era tu pregunta, es necesario que esto ocurra, es necesario que esto ocurra, pero ¿y quién paga el déficit fiscal mientras? O sea, si no tenemos la financiación del Banco Central, que estoy muy de acuerdo que tiene que terminar, ¿de dónde sale la plata? ¿Más endeudamiento? ¿Cómo haces para mantener déficit fiscal? Y eso es algo que no está dicho todavía. Sí, ¿no? La meta de reducción del déficit fiscal, que acompaña también la meta de reducción de emisión, están plasmadas, pero el punto es cómo se alcanza esa reducción del déficit fiscal hoy, pensando en que el gobierno sostiene que
el gasto va a seguir creciendo en términos reales, ¿no? No, se va a mantener en términos reales. Ya no me asustes, no me asustes. Dijo que se va a mantener en términos reales. Sí, lo que pasa es que es una frase muy amplia. ¿Cuál es el gasto real en términos reales? ¿El gasto público o el gasto privado? ¿La suma? Hay que tener bastante cuidado con eso. Si vos abrieras mucho las exportaciones, también aumentaría lo que en economía llamamos gasto total, que es consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, podría ser por ese lado. La verdad, no lo veo el gobierno viendo exportaciones ahora. Entonces, el punto que tenemos es, el gobierno dice que va a tener déficit por un tiempito más. Y bueno, el gran problema le viene al próximo gobierno, sea quien siga, ellos mismos ganan las elecciones. Pero hasta ese momento, ¿de dónde salen los fondos? Entonces, más impuestos, una reducción de gastos públicos. Entonces, con esas mismísimas palabras que está dicho ahora, quedaron contentos mucha gente. Si fuera yo la que tengo que hacer de traductora, diría, no, el Estado va a reducir sus gastos. Entonces el sector privado se va a aliviar, va a poder crecer, entonces eso va a ir permitiendo absorber gran parte del déficit. Esa es una versión. Otra versión, totalmente opuesta, sería, no, el gobierno va a mantener su nivel de gastos porque esto, en su concepción, es lo que hace crecer la economía, para lo cual va a tener que subir impuestos para poder financiarlo, ya que el déficit no puede subir. Ahora, ¿cuál de estas dos interpretaciones extremas es la correcta? En el medio estará la verdad. No lo sé. Dijiste que casi todos estaban contentos, ¿no? Menos un sector del gobierno, por lo menos de la alianza gobernante, que es el representado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se mantiene en silencio y que las voces que escuchás de ese sector son muy contrarias a este acuerdo. ¿Eso crees que puede generar un ruido que puede complicar la negociación que está en marcha o simplemente es un discurso político? No lo sé. A ver, claramente si hubiera tensiones dentro del gobierno, y sí, las negociaciones se complican porque no es solo el ministro de Economía el que toma estas decisiones. Justamente el ministro de Economía es el que le da el dinero a los demás que gasten. Entonces los demás van a preferir gastar mucho porque los demás ministerios, ¿no? Así que no lo sé. Pero estas cosas también, de nuevo, tenés muchas interpretaciones. Esto es, arreglen muchachos porque si no estamos al borde del abismo, pero no me hagan decir nada, yo no salgo a avalar esto. Si sale bien, fantástico. Si sale mal, yo no tengo la culpa. Esa podría haber sido una posible explicación del silencio de Cristina. Otra posible explicación es que efectivamente no esté conforme con esto y que, bueno, una vez que esto llegue al Congreso, ahí, no se apruebe. O tal vez antes de llegar al Congreso, cuando se está en la etapa de negociación genuina con el Fondo Monetario, haya exigencias o de necesidades o previsiones que provengan de ese lado. Así que no lo sé, pero digamos, lamentablemente creo que tener estas dudas es parte del problema que tenemos. Que no sabemos cómo reaccionan los principales actores de la economía, no sabemos qué piensan, no sabemos si van para arriba o para abajo. Esa incertidumbre no es solamente decir, firmo un papel que total Argentina, ¿sabes cuántos acuerdos ha firmado? Más de 20. Y cumplir, bueno, ¿cuántos se cumplieron? Ninguno. Sí, creo que ninguno. Ninguno. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es que estas ambivalencias, estas cuestiones que ni siquiera, que cuando se dan discursos en otros países son totalmente retóricos, eso le hace daño al país. Porque la gente ante la duda no hace nada. Ante la duda no invierte, ante la duda no contrata a otra persona, ante la duda no se muda. No hay el movimiento económico que podría haber si uno tuviera certeza. Aunque no te guste lo que te dicen, ¿eh? Si vos no te gusta, te adaptás a lo que va a ocurrir. Pero esta incertidumbre, la verdad que es dañina. Es una incertidumbre que sigue en algunos puntos, por lo menos el Fondo Monetario remarcó la necesidad de reducir los subsidios a la energía, algo que el ministro Guzmán en su momento, a la hora de anunciar el acuerdo, medio que lo corrió de lado ese tema. También el punto de alcanzar el déficit cero de acá al 2025 salió del discurso del ministro Guzmán, pero sí está en las palabras de los funcionarios del fondo.
esa letra chica que nos falta conocer, que se tiene que resolver de aquí al vencimiento de marzo, porque no tenemos la plata para pagar ese vencimiento, ¿crees que va a generar la certidumbre que está faltando? ¿Ese es el plan el que está faltando conocerse? ¿Cómo se van a llevar a cabo estas cosas? Si sumamos la parte política a la parte económica, sí. Si dejamos solo la parte económica, no va a tener el efecto positivo que podría llegar. El acuerdo se tiene que llegar el día antes del vencimiento de las cuotas de capital, porque si no, ahí sí que quedas en incumplimiento clarísimo. Hay mecanismos que, digamos, que se pueden solucionar, que te dan unos días de plazo, etcétera, pero es un papelón, ¿no? Hemos estado desde el 10 de diciembre de 2019 que el gobierno sabía que asumía y que ya había dicho que no le parecía bien el resto del fondo. Obvio, nadie sabía que iba a ocurrir la pandemia, pero digamos, hay muchas cosas que se podrían haber trabajado y, bueno, estamos donde estamos. Entonces, ¿puede la situación política sumada a la situación económica trabajar en la misma dirección? Y yo no creo que pueda, debe, tenemos que tener señales claras. No las tenemos ahora, no las tenemos, creo que es un gigantesco paso adelante, bueno, en contra del chiste de recién, pero es un gigantesco mejora que tengamos este press release, porque no es mucho más que eso, pero demuestra una convicción, demuestra que para Argentina es muy difícil echarse atrás después de estos anuncios, tenemos al ministro de Economía, al jefe de gabinete, al presidente, hablándose, con lo cual yo creo que Argentina ya no se echa atrás. Pero la letra chica, como dijiste, es vital. En energía, ¿qué hacemos? A todo el mundo le subimos, a algunos sí, a otros no. Mantenemos la estructura actual tarifaria que es tan extremadamente compleja. Hay muchos temas. Que bueno, la letra chica tiene muchísima importancia. Y déjame hacer otra broma, la letra chica y comprensión de textos. Porque lo que dice el Fondo Monetario no es que ya está todo listo, solucionado. El Fondo Monetario dice, vamos a continuar trabajando para alcanzar un acuerdo. Bueno, pero ya está delimitada la cancha, ya se sabe dentro de qué parámetros estar. Va a quedar para Argentina decidir si ese déficit fiscal, por ejemplo, se alcanza bajando gastos y cuáles, o subiendo impuestos y cómo, una mezcla. Eso le toca a Argentina. De todas maneras, yo lo que creo que hay que criticar son dos cosas de esto. Perdón, virtudes muchas, porque de nuevo sí. Digamos, se indica que no hay intención de llegar a un default. Pero, tema muy serio. ¿Quién paga el déficit mientras tanto, hasta que se llegue al 2024? Pobre señor el que gana el 2024. Y además de quién paga el déficit, ¿qué es lo que reducimos? ¿Qué actividades se dejan de hacer? Yo tengo una lista larga así para sugerir de actividades que no corresponden al Estado Nacional, pero bueno, hay que ver cuáles se dejan de hacer. ¿Y qué se hace con los llamados gastos inflexibles, que es el ANSES, etcétera? O sea, no es una decisión fácil, no es un camino fácil el que le toca a la economía argentina, menos a los decisores actuales, al ministro Guzmán. Esa parte está muy en el aire todavía, y me imagino que será una cuestión para ir viendo. Y lo lamento por el señor que gana en el 24, que va a tener que, a fines del 2023, va a asumir para gobernar 2024 y 2025, en donde ya va a haber un compromiso firmado que le obliga a hacer determinadas cosas. Ahora, ¿vos crees que ese compromiso va a determinar lo que pase desde el 24 en adelante, o estamos en un intermedio, ¿no? En estos 2 años y medio de este nuevo programa para pagar el crédito que no podíamos pagar, y después puede llegar a venir el reclamo de reformas estructurales más importantes? A ver, yo creo que las reformas estructurales deberían haber estado ahora. Enorgullecerse de no hacer reformas es una picardía, es decir, soy gordo, no me entra el pantalón y estoy orgulloso de ser gordo. Y ahí tenés dos cosas, o hacer régimen, hacer gimnasia, o te compras pantalones más grandes. Pero las dos, no puede seguir ahora como está la situación. Entonces, yo creo que las reformas estructurales son imperativas en Argentina para que podamos hacer un país productivo, un país competitivo. El mundo cambió, todo el mundo habla de las regulaciones laborales, pero están lejos de ser las únicas que hay que cambiar. A ver, en la parte laboral mantenemos cosas de antes de la Segunda Guerra, ¿no? Pero, por ejemplo, un contrato de alquiler, y no solo por el precio, sino por lo difícil que es modificarlo, los planes de estudio de las universidades,
la forma, quién y cómo se tiene posibilidad de trabajar en temas de energía, la reforma previsional, quiénes y por qué cobran jubilación, de qué importe. Hay muchísimas cosas para reformar en Argentina. Lamentablemente, hay alguien que agarró la palabrita reformas laborales y te hacen creer que vas a despedir a la mitad de la gente. Y bueno, no hablamos de que los que trabajen, sean todos o la mitad, que trabajen, que haya mecanismos para que puedan trabajar. O sea, hay tergiversación. Las reformas laborales, previsionales, energéticas, administrativas, son esenciales en Argentina. Y el presidente se lo dice. Sean en los que los vamos a tener. Ahora, más allá de que tenga intención o no de aplicarlas esta administración, ¿vos crees que tiene poder político como para hacerlo? Me refiero no solamente a la diferencia que uno ve en el Congreso, ¿no? Con dos fuerzas muy, muy firmes en sus posiciones y muy parejas, como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino a las propias divisiones internas de este gobierno, ¿no? Mira, a ver, para algo son gobierno, el que estuvo y el que vendrá. Están para tomar las decisiones que consideren que son mejores para Argentina. Segundo, estos años sí es muy raro, ¿no? Pero tuvieron una salida. Por otra parte, la oposición dice que querría alguno de estos tipos de reformas. Entonces, algunos de Frente de Todos, más algunos de Juntos por el Cambio, y entre todos capaz que pudiéramos hacer. Pero hay muchas cosas que no son del Congreso. ¿Por qué tenés que hacer trámites presenciales? ¿Por qué tenés que llevar una fotocopia del DNI para cualquier trámite que hagas? Eso no es el Congreso. ¿Por qué una maestra que no va a trabajar por el motivo que fuere y otra se mata trabajando y hace tarea con los chicos van a trabajar en el mismo escalafón, el mismo criterio? El que hace muy bien su trabajo y el que no lo hace. O sea, hay muchas cosas que no son del Congreso, que dependen de cada área para trabajar. ¿Y las provincias? ¿Por qué no hablamos nunca de las provincias? O sea, es muy fácil. Tenemos un gobierno nacional que es como es, cada uno piensa lo que quiere. Pero ¿por qué nos concentramos en esa parte? ¿Por qué no vemos estos otros temas? La AFIP, los métodos que tiene de recaudación de AFIP con anticipos, retenciones, eso no pasa por el Congreso. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin mencionar ni decir que son las fuerzas políticas las que le impiden avanzar. Es una excusa, no nos engañemos. Sí, son decisiones de los que en definitiva, ¿no? Que tienen que tomar y modificaciones que hay que aplicar para poder simplificar un poco la vida también, que eso es gran parte del problema de nuestra economía. Te hago la última pregunta, Diana. Viendo el avance de este acuerdo y la posibilidad de que finalmente se termine sellando dentro de un mes, esperemos que así sea, ¿cómo imaginás el resto del año? ¿Cómo ves a la economía argentina en este 2022? Si hay este acuerdo, yo creo que va a ser un alivio notable con respecto a cómo veníamos, pero no veo un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen rentabilidad. Si no tienen rentabilidad, no tienen incentivo para hacer muchas más cosas, ¿no? ¿Para qué vas a contratar a alguien? ¿Para qué vas a tener un dolor de cabeza si total no vas a ganar dinero? Así que está faltando llegar a esa orilla. No se llega fácil a eso, no es solamente una cuestión de reducir impuestos, hay que trabajar bastante para eso. Y lo que estoy diciendo es completamente... nadie dice que las empresas tengan que ganar plata, al contrario. Pero si las empresas no ganan plata, ¿para qué van a trabajar? Si los chicos no se tienen que esforzar en la escuela, después ¿quién los va a contratar? Si las rutas están todas rotas y te cuesta una fortuna trabajar para conseguir llegar del punto A al punto B y se te rompe el camión, ¿cuánto tiene que costar la logística, el camión? Todas esas cosas son las que tenemos que ir solucionando. 2023, 2022, es mucho pedir eso ahora, pero tenemos que ir para allá. Por lo tanto, 2022 va a ser un año mejor, pero no creo que sea el año del salto que Argentina ojalá algún día tenga. Diana, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a pensar un poco. Esperemos que también piensen aquellos que toman las decisiones importantes en nuestro país y que podamos salir adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.
Y a ustedes también, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, como hacemos cada semana aquí, adelantando las noticias.